supuesto, un tema coyuntural. Como siempre, este programa analiza temas coyunturales. Ayer, el Tribunal Constitucional debatió un caso muy controvertido. Vamos a explicar paso a paso desde cuándo conocemos el caso en medios de comunicación, desde cuándo las personas comenzaron a hablar de este interesante caso que alude a una figura que ha sido regulada en otros países, el matrimonio homosexual. Es decir, el TC ayer, y les cuento esto porque ya conocemos la decisión, no tenemos la sentencia, no la hemos podido conocer aún, pero hemos sabido que el Tribunal Constitucional rechazó la demanda de amparo para reconocer el matrimonio homosexual. ¿A raíz de qué? De un caso, el caso de Óscar Ugarteche, un economista que se casó, vamos a ponerlo en esos términos, en México en el 2010. ¿Ok? En el 2010 en México se registró el matrimonio de Óscar Ugarteche con Fidel Aroche. Cuando Óscar Ugarteche viene al Perú, porque él es peruano, y quiere inscribir su matrimonio en RENIEC, RENIEC le dice que no puede hacerlo. ¿Por qué? Eso lo vamos a explicar. De hecho, hemos hecho una muy ilustrativa línea de tiempo para que ustedes puedan conocer los hechos antes de comenzar a platicar sobre esta decisión del Tribunal Constitucional. En el 2010, octubre, se registra el matrimonio civil en México, ¿ok? 2012, enero, en Perú, se solicita la inscripción del matrimonio ante RENIEC. En el 2012, ese mismo año, en marzo, RENIEC emite una resolución y declara improcedente la solicitud, pues la normativa peruana no permite el matrimonio civil entre personas del mismo sexo. ¿Se ampara en qué normas? En la Constitución, en el artículo 4 de la Constitución Política del Perú, y por supuesto también refiere al Código Civil, al artículo 234. ¿Qué refiere el artículo 234? En principio la Constitución no especifica de manera taxativa que no se puede un matrimonio homosexual, ¿ok? Pero sucede que el artículo 234 del Código Civil especifica que el matrimonio es la unión voluntaria concertada por un varón y una mujer legalmente aptos para ella. No contempla en ningún apartado, en ninguna parte del Código Civil, que el matrimonio civil se puede dar entre un hombre y un hombre, o una mujer y una mujer, ¿ok? Por eso es que RENIEC rechaza el pedido que se le hizo en un primer momento. Pero allí no acaba la historia, porque en el 2012 ocurrieron muchos más hechos bastante interesantes. Ese mismo año, en mayo, se interpuso un recurso de apelación. ¿Por qué? Porque RENIEC había rechazado pues la solicitud de inscripción. RENIEC emite una resolución y declara infundado el recurso de apelación. Rechaza el recurso de apelación planteado por Óscar Ugarteche. Lo rechazó. Y declara agotada la vía administrativa luego de que Óscar Ugarteche interpone nuevamente un recurso de revisión. Es decir, a Óscar Ugarteche se le rechazó absolutamente todo. RENIEC no quiso ceder en el absoluto sus dos argumentos. Aquí lo vamos a comentar. Uno de ellos, por supuesto, es normativo, es positivista, se refiere exactamente a lo que dice la Constitución y lo que dice el Código Civil. Óscar Ugarteche recurre a un juzgado constitucional. El juzgado constitucional le da la razón, ordena que RENIEC inscriba este matrimonio civil, que lo tiene que inscribir el juzgado constitucional. Sin embargo, RENIEC apela, se va a una corte, a la Corte Superior de Justicia de Lima, la Cuarta Sala Civil, y esta corte, la Corte Superior de Justicia de Lima, revoca la sentencia y le indica a Óscar Ugarteche de que no se puede inscribir este matrimonio porque no lo contempla así la Constitución y el Código Civil. Recurren al Tribunal Constitucional y esa es la noticia que ayer todos hemos conocido. El Tribunal Constitucional ha rechazado la inscripción, esta demanda de amparo para que se pueda inscribir este matrimonio realizado en México, este matrimonio civil realizado en México. Vamos a comentar todo esto junto a nuestra invitada, la doctora Edith Arenaza, es abogada de Promsex y además, por supuesto, la institución Promsex ha sido amicus en este proceso, de manera que es una voz autorizada para poder comentar los hechos y va a responder, por supuesto, a todas las opiniones, las preguntas que ustedes puedan formular en la caja de comentarios. Pueden ir etiquetando a sus compañeros, pueden ir compartiendo la transmisión, interactuando con nosotros, porque este es un tema coyuntural, polémico, bastante caliente, controvertido,
controvertido, por supuesto, hay que decirlo, pero que nos vamos a encargar de analizar siempre aquí con la objetividad de vida, que merece un programa como este, un medio de comunicación especializado en derecho como este. Edith, bienvenida a la tribuna de entrevistas de LP Pasión por el Derecho. Espero haber resumido medianamente bien los hechos. Gracias por la invitación, Francisco. Definitivamente es un buen resumen, diría yo. ¿Hay algo que me haya olvidado, tal vez en el resumen de los hechos? He contado, grosso modo, lo que ocurrió en RENIEC. Se agotó la vía administrativa luego de que plantearan un recurso de revisión, le dijo no, también RENIEC, y declaró pues agotada la vía administrativa. Ahora, ahí hay un punto interesante, porque RENIEC indica en su momento, la vía idónea no es el amparo, tienes que irte a un proceso contencioso administrativo, no al amparo. ¿Podemos empezar por allí? Sí, claro. Justamente uno de los requisitos del amparo es cuando hay una amenaza a un derecho establecido dentro del Código Procesal, ¿no? Y uno de estos derechos que reconoce la procedencia del amparo es la amenaza o vulneración del derecho a la igualdad y no discriminación. En ese sentido, lo que correspondería ante la amenaza de un derecho fundamental, como es en este caso, sí procedería la vía idónea como la justicia constitucional, ¿no? Como es el proceso de amparo. ¿Por qué RENIEC dice que no es la vía idónea en todo caso? Bueno, ellos siempre, en verdad, en todos sus procesos, los procedimientos que conocen, ¿no? Sea por cambio de nombre o sea por, de repente en este caso, como el caso del señor Ugarteche, el registro de su unión, de su matrimonio, aducen que siempre es un mecanismo de defensa que utilizan, ¿no? Para señalar que se dilate más los procesos. Cuando se tratan de derechos fundamentales, la vía que se garantiza a nivel constitucional son los procesos justamente constitucionales, porque la naturaleza de esta vulneración afectan directamente derechos constitucionales y por eso el Código Procesal Constitucional lo prevé así. Ahora, RENIEC, hay un momento en las resoluciones que he podido revisar en donde sostiene el registrador civil no hizo más, lo dice en otros términos por supuesto, yo estoy tratando de ilustrarlo para que las personas nos puedan entender. El registrador civil no hizo más que remitirse a lo que dice la Constitución y lo que dice la norma. No puede escapar de esos dos parámetros. Lo dice la Constitución y lo dice la norma. No puede hacer un análisis interpretativo de la Constitución porque ahí está taxativamente escrito. Bueno, no propiamente la Constitución, pero la Constitución alude al Código Civil y el Código Civil establece que el matrimonio es entre un varón y una mujer. Eso lo dice RENIEC. Es importante lo que menciona Francisco, porque también hay que tener en cuenta que la Constitución se interpreta justamente en base a los principios de interpretación constitucional. ¿Puede hacerlo el registrador civil? Existe, justamente ahí va mi respuesta, ¿no? Sentencias de la Corte Interamericana que obligan a todos los funcionarias del Estado, incluidas las instituciones como es RENIEC, a que realice una interpretación convencional y un control convencional al momento cuando están resolviendo sobre derechos fundamentales y derechos humanos. En este caso específicamente, el derecho del señor Ugarteche es un derecho humano y por tanto también un derecho fundamental y por consiguiente cualquier resolución que se haga sobre la materia tiene que ser concordante también a la garantía que la Corte establece. La Corte en ese sentido ha establecido, ¿no? Porque forma parte también del derecho interno como lo establece la Constitución en su artículo 55, así también como en la cuarta disposición final transitoria, que las interpretaciones que se realizan a los derechos fundamentales son a la luz de los tratados internacionales. Y en este caso, la Corte ha establecido que existe un derecho de las personas del mismo sexo de que el Estado le reconozca en igualdad a las relaciones heterosexuales, ¿no? Los mismos derechos. En ese sentido, todos los funcionarios del Estado y las instituciones en su conjunto que conforman el Estado están obligados a garantizar los derechos humanos de todos los ciudadanos sin ningún tipo de discriminación. ¿Cuál es esa opinión consultiva que ese registrador civil tuvo que conocer? La opinión consultiva que la Corte desarrolla sobre identidad de género y orientación sexual es la opinión consultiva 24 del 2017, ¿no? Okay. Ahí se establece justamente, en principio, que las categorías a la identidad de género, así como la orientación sexual, son categorías protegidas por la Convención Americana de Derechos Humanos. Así también se precisa que los estados tienen la obligación de garantizar dado que estos derechos al contraer nupcias o a realizar unión de diferentes formas las que las parejas pretendan constituir una familia, ¿no? Tienen que ser en igualdad de condiciones, en igualdad
como también se prevé para otras parejas como las parejas heterosexuales. En ese sentido, en la opinión consultiva se establece que en virtud de ello y el derecho a la igualdad y no discriminación, así como el derecho a la dignidad de la persona, ¿no?, que se debe garantizar a todas las personas por igual estos mecanismos que el Estado reconoce para garantizar las uniones o los vínculos familiares que formen. Alguien podría decirte, Edith, claro, esa opinión consultiva es de 2017, pero el registrador negó la inscripción de este matrimonio en 2012. No pudo conocer esa opinión consultiva. Entiendo y es perfectamente, pero ahí tenemos justamente la Constitución que establece el derecho a la igualdad y no discriminación. En ese sentido, no se puede establecer tratos diferenciados en virtud de la orientación sexual de las personas. En este caso concreto vemos dos tratos diferenciados o dos hechos, ¿no? En principio, personas que heterosexuales, que pueden contraer nupcias en el extranjero y que son peruanos y desean inscribir en la RENIEC su matrimonio, su vínculo, sí se permite cuando son personas heterosexuales. Sin embargo, en el caso de las personas homosexuales no pasa lo mismo. En ese sentido, ello es evidentemente una vulneración al derecho a la igualdad y no discriminación reconocido a nivel constitucional. Y también nos llama la atención que el Tribunal Constitucional ya en una sentencia anterior ha señalado que no es causal, no es válido ninguna discriminación producto de una orientación sexual e identidad de género. Por ejemplo, en la sentencia PEN, Ana María Saldarriaga, me parece, que se establece también esta protección constitucional de las personas LGTBI. La CIDH también se ha manifestado Exacto. al respecto. Hay una sentencia muy interesante que vamos a comentar dentro de unos momentos. Es la sentencia Atala Rifo y Niñas versus Chile. También lo dice taxativamente, ¿no? La falta de un consenso al interior de algunos países sobre el respeto pleno de los derechos de las minorías sexuales no pueden ser considerados como un argumento válido para negarse o restringirles sus derechos humanos o para perpetuar o reproducir la discriminación histórica y estructural que estas minorías han sufrido. Ahora, mira, en esta resolución del Juzgado Constitucional, la primera, ¿no?, que ordena a RENIEC inscribir este matrimonio civil, aluden a un argumento bastante interesante sobre no lo dice de esa forma, a ver, yo lo voy a parafrasear, sobre la intención religiosa que hay al interior de un proceso como este. Sin embargo, eso me llama a mí poderosamente la atención porque el tema en rigor son los plazos también. Es decir, los plazos, y creo yo que es la pregunta que resuelve todo este conflicto, porque lo que llegan a sostener la Corte Superior de Justicia de Lima, incluso el propio RENIEC, que es uno de sus argumentos más poderosos dentro del proceso, es que esta demanda de amparo no se interpuso en el plazo adecuado. Es decir, el plazo estuvo vencido y por eso no se debió resolver una demanda de amparo. Los 60 días, son 60 días, ¿verdad?, se habían excedido, o sea, no se habían cumplido con los 60 días. Sobre lo primero, en rigor, ¿hay una presión religiosa que tendríamos que analizar desde el punto de vista jurídico para volcarlo en una resolución constitucional como esta? Sobre el primer tema, no. Nuestra Constitución reconoce que el Estado es un Estado laico, por consiguiente, los parámetros para determinar y resolver los casos son parámetros netamente, en principio, a los valores que reconoce la Constitución y los derechos fundamentales que en él se recogen, ¿no? En ese sentido, no es válido una argumentación religiosa para el denegar o aprobar derechos. Eso, en principio, a esta fundamentación que se habría desarrollado en la sentencia de ser así. Ahora, otro punto también es importante señalar que cuál es la naturaleza del matrimonio, ¿no? El matrimonio es una institución reconocida por la Constitución. Es una institución que reconoce el Estado. No estamos hablando de un matrimonio religioso, estamos hablando de un matrimonio civil, reconocido civil por el Estado. En ese sentido, hay que diferenciar ello y cuáles son las garantías que como Estado constitucional, como régimen político y jurídico que tiene que ver este sistema, brinda a las personas. En ese sentido, el matrimonio tiene que ser reconocido. Si es una institución en la que se garantiza los vínculos por el cual las personas han decidido libre y voluntariamente hacer una vida común de manera permanente, ¿no? Entonces, el Estado tiene que garantizarlo sin ningún tipo de discriminación en base a la orientación sexual, identidad de género o de otra índole.
¿no? Ahora, respecto a la segunda... A los plazos. A los plazos. A los plazos. Sí. Que es un dolor de cabeza en este proceso, los plazos. Sí, lamentablemente. Bueno, en principio señalar que el artículo 44 me parece que es que regula los plazos del Código Procesal Constitucional. Sí. Establece que, claro, en primer momento señala el plazo de 60 días. Sin embargo, también señala y se pone en la circunstancia que por alguna motivo, ¿no?, la persona que está siendo vulnerada, su derecho, le sea de manera sorpresiva, ¿no?, tenga un impedimento para interponer la demanda, dado que la demanda se requiere su firma y la de su abogado. O sea, cuando se presenta esa circunstancia, el plazo recién va a empezar a contar una vez que este impedimento de la persona se levante. En ese sentido, en el caso del señor Ugarteche, hay que precisarlo, que en principio habían, durante la fecha en que se tenía que interponer este recurso, este proceso de amparo, habían varias huelgas a nivel del Poder Judicial, que todos los abogados y abogadas conocemos que son muy prolongadas y también que son de manera sorpresivas, ¿no? En principio. Como segundo punto, señalar que justamente el señor Ugarteche, teniendo en cuenta el impedimento que tenía y que a partir de ahí se logra, dado que él recién retorna al Perú, si no me equivoco, el 12 de diciembre, a partir de... El 9 de diciembre retorna a Perú. Efectivamente hubo huelgas. Lo que dice la resolución que se pronuncia en contra del juzgado constitucional, es decir, la segunda instancia, es que aún con las huelgas, el señor Ugarteche tuvo que haber presentado su demanda de amparo el 6. Ya. El 6 de diciembre, ¿no? No lo presentó el 6, él vino el 9. Genial. En ese sentido, dado que el impedimento del señor Ugarteche, dado que se encontraba fuera del país, o sea, se contaría desde que él ingresa al país. En ese sentido, teniendo en este marco y dado que el mismo código establece estos criterios para contar el plazo, se tendría y se validado, ¿no?, justamente la procedencia de la demanda de amparo, ¿no? Ahora, también es oportuno señalar que respecto a la excepcionalidad de justamente de contar con los plazos en una demanda de amparo y ante una vulneración evidente, ¿no?, y sistemática de derechos fundamentales, el Tribunal Constitucional también ha planteado excepciones a esta regla, ¿no? Entonces también sería importante tener en cuenta, pero que no se aplica al presente caso, eso hay que precisarlo, ¿no? Es decir, si se opta por una interpretación en donde los plazos se hayan vencido, el Tribunal Constitucional tiene las facultades y las competencias como para poder flexibilizar el plazo y prolongarlo. Exacto, porque lo que se está buscando justamente resolver en el presente caso es resolver un tema de fondo que tiene trascendencia no solamente para el señor Ugarteche, sino para todos los peruanos y peruanas, que ya en una encuesta nacional se ha determinado que son más de 1 millón de personas LGTBI que no se encuentran dentro de la categoría de heterosexuales, ¿no? En ese sentido, dada la trascendencia del hecho, pero repito, no es esta sección no se aplica al presente caso porque en la demanda se ha cumplido con el plazo al interponer este recurso constitucional. O sea, es posible que el Tribunal Constitucional pueda flexibilizar el plazo si en caso se adopte, como lo ha hecho. Sobre eso yo puedo recoger algunas opiniones y fíjate, mira, lo que dice Samuel Abad sobre esa flexibilización del plazo que mencionamos. Que estas decisiones es una indebida aplicación de este criterio, dice Samuel Abad, de la flexibilización del plazo, podría generar una sensación de inseguridad jurídica que el Código ha tratado de evitar. Es decir, el Código Procesal Constitucional establece un plazo porque ha tratado de evitar que se genere una inestabilidad jurídica, que los procesos sean ilimitados e infinitos, ¿no? Eso es lo que busca un plazo. El doctor Samuel Abad no marca una posición concreta, pero sí dice que al aplicar indebidamente un criterio en un caso X, se podría estar generando inseguridad jurídica. ¿En qué casos tenemos que flexibilizar los plazos? Bueno, nuevamente resalto que no hay un incumplimiento de plazo respecto a la presentación de demanda del señor Ugarteche, ¿no? Eso dice RENIEC, ¿no? Eso dice RENIEC, es un mecanismo de defensa como cualquier abogado o cualquier que está siendo demandante, ¿no? Pero en el presente caso, basándonos básicamente en el artículo 44 del Código Procesal Constitucional, se cumpliría el plazo para interponer la demanda de amparo.
Ujú. Hay preguntas de nuestro público, vamos a leerlas. A ver, los invitamos a todos ustedes que puedan dejar sus preguntas en la caja de comentarios. Las sentencias de la CIDH no es vinculante, el Perú no los cumple y no pasa nada, nos dice Rommel Castillo. ¿Qué le tendrías que decir, Edita Rommel? En principio, las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, así como también las interpretaciones que se realizan a nivel de los sistemas universales, ¿no? Forman parte del derecho interno, en tanto que la Constitución lo ha establecido así, ¿no? Si nos fijamos en el artículo 55 de la Constitución, así como en la cuarta disposición final y transitoria, también. En ese sentido, son vinculantes para el Perú y también están obligados a realizar una interpretación conforme a ello, ¿no? Ahora, ¿no es un problema de fondo el que nuestro código contemple, por ejemplo, esa redacción? Porque si no la contemplara, nada de esto hubiera ocurrido. Absolutamente nada de esto. O sea, la discusión va más allá del caso en concreto. La discusión alcanza a la modificación del Código Civil e incluso la resolución del Juzgado Constitucional en primera instancia también sostiene que esa redacción del Código Civil en lo concerniente al matrimonio está desfasada. RENIEC refuta ese argumento del Juzgado Constitucional y le dice que es una posición atrevida, ¿no? Es una posición, no lo dicen, es una posición, va más allá de las competencias al indicar de que el Código Civil al regular de esa forma el matrimonio está desfasado. Eso es lo que dice RENIEC sobre el argumento del Juzgado Constitucional. Ahora, ¿cuáles son las posibilidades de que se pueda modificar el Código Civil en ese extremo puntual para evitar este tipo de problemas? Bueno, ahí es también oportuno señalar cuáles han sido los argumentos, al menos que conocemos, ¿no? Dado que todavía no está publicada la sentencia del Tribunal Constitucional, pero los magistrados de la posición mayoritaria han salido a señalar a los medios, ¿no? Uno de ellos señala que no está en la Constitución, ¿no? Regulado el matrimonio, no permite la Constitución el matrimonio entre hombres y las personas del mismo sexo, ¿no? Así también señalan que el matrimonio es un derecho fundamental. Bueno, pero es importante precisar en ese sentido que en principio el matrimonio no prohíbe la Constitución, ¿no? O no precisa en la Constitución. Sí, no lo prohíbe, ¿no? Exacto. Se establece esa característica a nivel del Código Civil, como señalas. Respecto ahora que no se puede garantizar o no existe un derecho al matrimonio, como lo han señalado también los magistrados, eso en realidad es un poco un argumento muy fácil porque, como sabemos, a nivel constitucional, los derechos fundamentales, en principio, los derechos no son cláusulas cerradas, ¿no? El Tribunal Constitucional ha desarrollado, más allá de los derechos que se establecen en el artículo 2, de forma taxativa, otros derechos fundamentales. Sí. Entonces, eso no sería un argumento razonable para impedir o no conocer un caso. Ahora, respecto a que el Código Civil establece esta incongruencia, en todo caso, respecto a la norma constitucional, ¿no? Justamente la Constitución también reconoce, ¿no?, que no se puede dejar de administrar justicia por vacío o deficiencia de la ley. En este caso, vemos que el Código Civil es deficiente en ese sentido, ¿no? Porque no permite garantizar en ese sentido el derecho a la igualdad y no discriminación, pero justamente a través de los procesos de amparo, los jueces constitucionales, como esperamos, ¿no?, que es el máximo órgano de interpretación de la Constitución, que es el TC, ¿no?, garantice y reconozca a través de este proceso los derechos que están en conflicto y que vienen siendo vulnerados justamente por esta normativa, y haciendo una interpretación constitucional a esta ley, no al revés, no la ley a la Constitución, ¿no? Porque los principios constitucionales establecen que la fuerza interpretativa de la Constitución. En ese sentido, a través de un caso concreto, los jueces, como lo hizo en ese entonces el primer Juzgado Constitucional de Lima, pueden dejar sin efecto una norma cuando ésta constituye un impedimento para garantizar un derecho fundamental. Tendríamos que modificar la ley, la norma del Código Civil, normas, no la Constitución, en eso podemos estar de acuerdo. Claro, pero igual a través de los casos concretos que tienen conocimiento los magistrados, los jueces, ¿no?
tienen la posibilidad de en un caso concreto resolver un derecho que viene siendo afectado, porque imagínate si el Congreso nunca lo desarrolla, entonces no por ello se puede dejar de garantizar los derechos fundamentales de las personas, y el principio justamente jurisdiccional que se establece en la Constitución es que no se puede dejar de administrar justicia por vacío o deficiencia de la ley. En ese sentido, nos llama mucho la atención que el Tribunal Constitucional no haya garantizado los derechos de las personas homosexuales en el Perú y haya tenido esta posición sumamente formalista y que es contraria a los derechos fundamentales y humanos, ¿no?, de la población LGTBI, como en el presente caso. Reniec sostiene lo siguiente, hace un momento yo parafraseaba lo que Reniec sostuvo en su apelación. La sentencia emitida constituye un exceso al deslizar la idea que la norma que regula el matrimonio en el Código Civil está desfasada del ámbito internacional vigente. Lo califica como un exceso, no un atrevimiento. Pero podemos entender que, por supuesto, lo que al decir pues es un exceso deslizar la idea que no está dentro de sus competencias, que no debió pronunciarse de esa manera, que no está autorizada para decir que el Código Civil está desfasado. Eso es lo que sostiene Reniec. Ahora, Óscar Ugarteche ha mencionado a los medios de comunicación que va a recurrir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Eso tarda mucho, tarda años. ¿Conoces ustedes que han sido amicus, si es que se han podido comunicar con Óscar tal vez para que les pueda informar sobre cuáles son los mecanismos que ahora evalúa tomar? Lo ha anunciado públicamente el Sí. señor Óscar Ugarteche, que justamente ante esta negación por parte del TC a sus derechos fundamentales, a la igualdad y no discriminación, va a acudir al sistema interamericano, ¿no? Entonces, lo que sigue es presentar este caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos Primero. y posteriormente ante un informe de fondo de la comisión someter el caso ante la Corte. Ahora, ya hemos explicado que a nivel de la Corte Interamericana de Derechos Humanos existe unas sentencias a través de la sentencia de Talo Arrifo, como bien señalaste, como el caso Duque, como el reciente caso en el que Perú fue sancionado internacionalmente, que es el caso Azul Rojas Marín, por discriminar a una persona LGTBI. En ese sentido, todos estos fallos y jurisprudencias de la Corte no solamente reconocen el derecho a la igualdad y no discriminación de las personas homosexuales, de las personas trans y toda la comunidad LGTBI, sino que además también obligan al Estado a que adopte acciones internas para garantizar que justamente esta situación de discriminación estructural contra las personas LGTBI no se cambie, se modifique, cosa que no ha hecho el Estado peruano a través del Tribunal Constitucional al analizar un caso y no ha aplicado estos estándares internacionales que son vinculantes para el Perú. Y lo más probable es que justamente una de las consecuencias de esta sentencia del TC es que el Perú sea sancionado internacionalmente nuevamente por un caso de discriminación contra una persona LGTBI. Ahora, Fati Kelly Medina plantea un tema también muy interesante. Nos comenta, ¿no sería correcto plantear la figura de la unión civil? La Corte establece que justamente en su opinión consultiva, ¿no?, 2417, que debido a que las uniones, los vínculos y la forma en que las personas se juntan para formar uniones familiares, ¿no?, tiene justamente una protección constitucional y convencional en el sentido que deviene de la dignidad humana y de la libre autodeterminación de la persona y su vida privada. En ese sentido, teniendo en cuenta que son manifestaciones propiamente de estos derechos humanos, lo que se tiene que garantizar como Estado es todas las formas en que las personas deciden unir y formar este vínculo familiar. De esta manera puede ser mediante matrimonio o unión civil o unión de hecho, como ocurre en el Perú, ¿no? Entonces, todas las formas con que las personas pretendan mantener una unión permanente, sentimental con el compañero que han elegido, compañera, compañere, deben ser protegidas a nivel constitucional, no solamente la unión de hecho, sino también el matrimonio en este caso, ¿no? Ahora, ¿cuánto puede tardar un proceso primero para que la comisión corra traslado a la CIDH? En total, todo ese proceso, ¿cuánto puede tardar? Pueden ¿Tarda ser mucho? 2 años más o menos. Para que la 3 comisión años. Bueno, lo podría eleve a ser la un año más CIDH. o menos. Un año. No, en el caso Azul ha sido, la verdad, bien rápido la resolución de la Corte, ¿no? Los fallos salió en 2 años. En 2 años, una vez que el comité sometió el caso a la Corte.
Ahora, ¿aquí no se puede pedir medidas cautelares a la comisión o es posible? Habría que evaluar, yo creo que sí podría ser posible, en tanto que hay una vulneración evidente del derecho, del derecho humano del señor Ugarteche, ¿no? Ujú. Jessica Gutiérrez Mesones nos comenta, el artículo 16 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, Ley 13 de 1945, dice: los hombres y las mujeres a partir de la edad núbil tienen derecho sin restricción alguna por motivos de raza, nacionalidad o religión a casarse y fundar familia y disfrutarán de iguales derechos en cuanto al matrimonio y en caso de disolución del matrimonio. ¿Dónde dice sexo u opción sexual? Esa interpretación es errónea, nos comenta Jessica Gutiérrez Mesones. Yo le invito a que revise la opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Que es de hace ¿no? poco, 2017, Sí, ¿verdad? en la que se desarrolla con mayor detalle la protección de las parejas del mismo sexo y que aparte es importante señalar que la Corte es el órgano competente para interpretar los derechos humanos reconocidos en la Constitución y llenan de contenido a los mismos, ¿no? En ese sentido, ahí consta cuáles son los derechos humanos que cuenta la persona LGTBI sin ninguna discriminación de las personas heteros, ¿no? Ahora, este caso ha tardado alrededor de 10 años. Es un periodo inusual, primero votando la vía administrativa en RENIEC, luego con las demandas de amparo. 10 años, son casi 10 años que el señor Ugarteche ha estado litigando el caso para que su matrimonio civil en México sea registrado aquí en el Perú. ¿Es un tiempo inusual o es el primer caso que nosotros pudimos conocer? Porque sé que hay otros casos, como por ejemplo Susel Paredes también ha recurrido al Poder Judicial para que se pueda inscribir su matrimonio y otros casos análogos. ¿Este es el primer caso que se pudo conocer? A nivel del TC, sí. A nivel de tribunal. Caso. Sí, a nivel del Tribunal Constitucional, sí. Es lamentable que justamente los procesos constitucionales que debieran ser de tutela urgente, ¿no? Sí. Deberían ser céleres, pues. Céleres, supuestamente, Sí. Se demoren tanto. Es lamentable esta forma en que se vienen desarrollando los procesos. Ahora, para interponer un amparo se necesita pues que el derecho vulnerado exija una restitución rápida, ¿verdad? Y sobre eso había una pregunta de José de la Cruz. Aquí hay una pregunta. ¿Cuál era la urgencia y residualidad para que hayan considerado el proceso de amparo como vía idónea, independientemente de que hayan alegado vulneración de derechos fundamentales? Es decir, no solo tiene que haber una vulneración de derechos fundamentales para pedir un amparo, sino es que esta tiene que ser urgentísima, esta tiene que ser residual, muy urgente para que recién puedan admitir tu amparo. ¿Qué le podríamos responder a José de la Cruz? Claro, en este caso, en principio el código establece cuáles son los derechos que se ven vía la procedencia del amparo, ¿no? El derecho a la igualdad, como ya hemos señalado, y no discriminación, es uno de ellos, ¿no? La amenaza es un requisito, o la violación al derecho, en este caso, es un requisito también para la procedencia de la demanda de amparo. En este caso, hay una evidente vulneración al derecho a la igualdad y la grave afectación al derecho, en el sentido que lo que se está privando al señor Ugarteche es justamente en base a esta discriminación, a que él siga continuando con el proyecto, con el libre desarrollo de su proyecto de vida. En ese sentido, eso constituye una amenaza grave, tanto que se le está violando su derecho a la igualdad y no discriminación, así como otros derechos conexos que derivan del reconocimiento de un matrimonio, pues. Francesca Hidalgo González nos comenta, ¿no? Lamentable interpretación prácticamente obvia en lo estipulado en el Código Civil vigente. Claro, igual, de todas formas hay una discusión académica sobre positivistas y otros que son un poco más flexibles, ¿no? Le hacemos caso a la norma tal cual como está redactada y punto. Mira, en la resolución del Juzgado Constitucional que ordena a RENIEC inscribir este matrimonio civil, uno encuentra precedentes internacionales muy interesantes, citan jurisprudencia estadounidense, citan jurisprudencia a nivel del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entre todas esas resoluciones hay una muy interesante del Tribunal Constitucional Español, donde califican a la Constitución, y no solo a la Constitución, como un árbol vivo. Es decir, y es una definición muy atractiva, muy bonita, porque
es muy ilustrativa, ¿no? Un árbol vivo, un código, la Constitución es un árbol vivo que evoluciona con el tiempo y nosotros los que conocedores del derecho tenemos que contemplarlo de esa manera. De manera que yo puedo colegir de que tal vez las posiciones positivistas en extremo ameritarían un cambio de paradigma y eso es muy complicado, imagino yo. ¿Qué opinas tú al respecto? Totalmente de acuerdo porque justamente eso es una de las batallas también que se ha logrado ganar a nivel de incluir un enfoque de género en la currícula, ¿no? Para entender que existe diversidad entre la población, ¿no? Y que el respeto a los derechos humanos es sin ningún tipo de restricción de cualquier índole, ¿no? En ese sentido, este paradigma o este cambio se realiza a través de la educación y en el cual ya a nivel de la currícula de educación se ha incorporado el promover el respeto a los derechos humanos, así como el enfoque de género, ¿no? Que busque la igualdad para todas las personas sin discriminación. Ahora, comprenderás que también pues la discusión es delicada porque desde el plano jurídico, porque lo dice la norma y la norma cuando lo dice de manera tan taxativa, textual, de manera expresa, al caso en concreto se aplica y ya se resuelve, ¿no? Entonces, por eso te digo que tal vez la vía correcta, de hecho es lo ideal y creo que tú también opinarías lo mismo que yo, es primero regular el Código Civil y nos libramos de cualquier tipo de problemas como los que estamos padeciendo. Bueno, ahí yo no comparto tu opinión, pero Ujú. sí justamente recalco lo señalado a nivel de la Constitución, que no se puede dejar de administrar justicia Mm. por defecto o deficiencia de la ley, ¿no? Y este principio jurisdiccional justamente tiene que ver que a través de los casos concretos los jueces tienen la competencia y la obligación de garantizar los derechos fundamentales, sea que ésta venga siendo vulnerada por una ley o por un acto o de cualquier otra forma. En ese sentido, a través de los casos concretos, los jueces pueden resolver esta situación de vulnerabilidad, como ha ocurrido en otros casos. En el Tribunal Constitucional, por ejemplo, conocieron hace una normativa que vulneraba los derechos de los migrantes. En ese sentido, el TC ordenó a la Superintendencia Nacional de Migraciones que modifique esa norma que vulneraba. En ese sentido, no puede ser un argumento válido que la ley esté vigente cuando los jueces tienen la competencia para resolver a través de los casos concretos alguna vulneración de un derecho fundamental a través de las mismas, ¿no? Ujú. Ahora, puede que en la sentencia, cuando la leamos, cuando tengamos acceso a esa resolución, algunos jueces exhorten de manera expresa que el Código Civil tiene que ser regulado Eso de manera distinta. definitivamente, claro, definitivamente. O sea, eso es respecto al trabajo que tienen los jueces constitucionales, como en este caso es el Ujú. TC. Ahora, existe también, es cierto, una omisión del Poder Legislativo de garantizar los derechos fundamentales de las personas, la ley, ¿no? De acuerdo a los estándares internacionales de protección de derechos humanos. Eso también es evidentemente que el Congreso no ha realizado su labor, que está obligado también por los tratados internacionales de derechos humanos, y la Corte también lo ha establecido así, ¿no? Que los países tienen que adecuar las normativas vigentes que se opongan a los derechos fundamentales, no solamente de las personas LGTBI, sino a todas las personas. Entonces, en el Código Civil no solamente vemos que este artículo es materia de vulneración de derechos fundamentales hacia un sector de la población, sino también ha existido a raíz dado que el Código Civil es más antiguo incluso que la Es Constitución. el 84, claro que Exacto. sí. En ese sentido, por ejemplo, veíamos cómo las mujeres en algunos casos tenían que pedir, ¿no? Establecía permiso para trabajar a los hombres, ¿no? Entonces, disposiciones normativas que ya han venido siendo modificadas y otros apartados más que no eran compatibles con un Estado constitucional ni con los derechos humanos de las mujeres, ¿no? Ujú. Ahora mira, RENIEC, ¿quién es Rolando Campos Cadenas? Las personas que lean la resolución van a poder encontrar ese nombre en varios extremos de la resolución de la Corte Superior de Justicia de Lima y también en la primera. ¿Quién es Rolando Campos Cadenas? ¿Era la persona autorizada por Ugarteche para poder llevar el caso aquí en Perú? Me parece que si ese dato no lo tengo exacto, tendré que revisar. Por lo que puedo leer aquí, es la persona que recogió a quien se le notificaba los actuados, todas las resoluciones que se emitían en RENIEC. De manera que RENIEC asume que a Rolando Campos Cadenas, autorizado por el demandante, por la persona que estaba litigando el caso, que era Ugarteche, el señor Ugarteche, se le había notificado de manera correcta, con autorización de Ugarteche desde México. Es decir, desde ese momento corrió el plazo y por eso es que venció el plazo.
Claro, pero ese es el tema de la notificación, pero el cómputo del plazo va, como repito, el Código Procesal establece, ¿no? Desde cuándo comienza a contar. Y dado que Desde la vulneración exacto, del no, derecho. pero desde que justamente la persona se levante el impedimento para que la persona pueda interponer el recurso. En ese sentido, por más que yo haya sido notificada en tal fecha, pero sin embargo tuve por un caso de fuerza mayor, no algún impedimento para realizarlo, en ese sentido se cuenta desde que se levante el impedimento. En ese sentido, en el caso del señor Ugarteche está dentro del plazo. Claro, pero RENIEC pudo haber sostenido, y de hecho lo sostiene, que no había ningún impedimento porque la persona autorizada era Rolando Campos Cadenas. Es decir, él pudo haber interpuesto la demanda de amparo a nombre de Ugarteche, que era quien lo había autorizado. En la demanda específicamente tengo entendido que lo firma el señor Ugarteche, pero igual, o sea, nosotros podemos observar cuáles son los argumentos que tienen los magistrados del Tribunal Constitucional en sus apariciones públicas, ¿no? En el que señalan que la motivación por el cual están archivando o rechazando la demanda tiene que ver justamente con que el derecho, no existe un derecho al matrimonio en la Constitución, y segundo, que no existe, ¿no? La Constitución no permite el matrimonio entre personas del mismo sexo. Entonces, estos argumentos que nos dan los magistrados no son propios con la interpretación constitucional en el presente caso, dado que lo que se está alegando el señor Ugarteche en su demanda es la vulneración al derecho a la igualdad y no discriminación. En ese sentido, vemos cómo en el caso concreto, un matrimonio celebrado entre personas del mismo sexo no se puede registrar en el país, sí, como sí lo hace una persona que contrae nupcias con una persona diferente a su sexo, como es el caso de las personas heterosexuales. En ese caso existe evidentemente una vulneración al derecho a la igualdad y no discriminación, ¿no? Y sobre eso no se han pronunciado los magistrados de la oposición mayoritaria. Entonces, como decíamos, se han referido a que no existe un derecho al matrimonio, a que la Constitución no permite, ¿no?, el matrimonio entre personas del mismo sexo. Entonces, esos no son los argumentos. Entonces, tendremos que conocer cuál ha sido que el TC publique, ¿no? Publique esta resolución para conocer cuáles son los argumentos que debidamente han analizado, ¿no? Ahora, también nos llama la atención que justamente en este caso, ¿no?, a diferencia de otros casos que el Tribunal Constitucional ha atendido y ha hecho pública la audiencia, en este caso no lo hizo. Sí. Y ahora sabemos por qué, ¿no? Porque justamente los estereotipos que han saltado en las entrevistas nos muestra que no, el fondo del asunto y de la argumentación van por ahí, ¿no? Que no es conforme a lo que la Constitución garantiza ni promueve, como es el respeto de las personas sin ningún tipo de discriminación en base a su orientación sexual. Bueno, habrá que leer la sentencia, ¿no? Es un Exacto. documento académico muy importante que nos va a poder brindar un panorama holístico. Además, los jueces hablan a través de sus resoluciones, hablan a través de sus votos. Hay que ver cómo es que han motivado, tal vez de manera idónea o tal vez inidónea, sus pronunciamientos en esa sentencia, que todos esperamos que sea difundida para que también nosotros la publiquemos en lpderecho.p y ustedes la puedan leer de manera íntegra. Bien, Edith, muchísimas gracias por tu participación en esta secuencia de entrevistas de LP Pasión por el Derecho. ¿Algo más que agregar para culminar la transmisión? Nada, gracias, y bueno, recalcar nuevamente que desde la organización civil como es Pronsex rechazamos más bien esta sentencia del Tribunal Constitucional que vulnera derechos humanos fundamentales de las personas LGTBI y que trae como efecto justamente establecer en nuestro país que las personas LGTBI son personas de segunda categoría, ¿no? Cosa que no debe ser interpretada dentro de un marco constitucional, ¿no? Y esperamos que a nivel del sistema interamericano ya se resuelva el tema. Bien, muchas gracias, Edith. A todos nuestros amigos que siguen esas transmisiones en vivo a través de LP Pasión por el Derecho, hemos contado con la participación de Edith Arenaza, abogada de Pronsex. Me indican en la caja de comentarios que por qué no invité a una contraparte. Bueno, he tratado de adoptar los argumentos que RENIEC ha sostenido a través de sus pronunciamientos para poder contrastar un poco las posiciones que hubieron a lo largo del proceso. Esa es la idea, ¿no? Por temas de emergencia sanitaria no podemos invitar a muchas personas. Han habido ocasiones en las que, por supuesto, sí hemos invitado a dos panelistas con posiciones totalmente diferentes para poder discutir temas controvertidos y calientes como estos. Sin embargo, espero que no se me haya pasado ningún argumento de RENIEC
he podido revisar todos los argumentos de RENIEC para poder trasladárselo a nuestra invitada Edith Arenaza, quien ha resuelto las preguntas y también los argumentos del proceso constitucional a lo largo de esta transmisión en vivo a través del portal jurídico más visitado de todo el Perú. Bien, yo entiendo que este es un tema muy controvertido. De hecho, en este programa se caracteriza siempre por tocar estos temas delicados desde un enfoque académico, y absolutamente todo lo que hemos dicho aquí a lo largo de estos 45 minutos alude a las resoluciones judiciales que hemos podido revisar, a lo que dijeron los jueces del juzgado constitucional que ordenó a RENIEC inscribir el matrimonio civil, a lo que dijeron los jueces de la Corte Superior de Justicia de Lima, la Cuarta Sala Civil, que revocó, que se pronunció sobre el pronunciamiento del juzgado constitucional en su momento, y también, por supuesto, a los pronunciamientos de los magistrados del Tribunal Constitucional en medios de comunicación sobre el sentido de su voto en este proceso constitucional. Ya conocimos el resultado. El Tribunal Constitucional ha rechazado pues esta demanda de amparo que buscaba inscribir el matrimonio civil de Óscar Ugarteche y el ciudadano mexicano Fidel Aroche. Vamos a comentar más sobre el tema. De seguro van a haber muchos articulistas y nosotros también vamos a difundir contenido sobre este interesante caso cuando la sentencia del Tribunal Constitucional sea pública, todas la podamos revisar y criticar, por supuesto, y criticar desde una óptica académica las posiciones que los magistrados han resuelto. Es un documento académico que va a ser publicado también en lpderecho.p. Este programa se transmite todos los lunes y los miércoles a las 4 en punto de la tarde y toca temas como este, temas coyunturales desde un enfoque académico a través de la multiplataforma de LP Pasión por el Derecho, el portal jurídico más visitado de todo el Perú. Permiso.